Pues nada, muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Como les amenazamos, les convocamos cada 15 días, analizamos la coyuntura política y mi compañero Luis, portavoz del grupo parlamentario, repasa los contenidos del Pleno del Parlamento, que suele estar asociado con los intereses generales y también con la coyuntura canaria. Tres ideas. Primero, condenar sin paliativos las imágenes contra población civil de los atentados que se han producido hace 48 horas en Israel, de la misma manera que hemos denunciado siempre cuando esto ocurre en el sentido contrario por parte de las fuerzas de ocupación israelí en los territorios de Palestina. Estamos ante una escalada, ante un auténtico baño de sangre que además se puede complicar en un conflicto regional y de ahí la importancia vital de la intervención de Naciones Unidas, de las grandes potencias, para parar esta auténtica masacre que estamos viviendo casi en directo porque hoy las imágenes circulan a una velocidad extraordinaria. Un llamamiento, por tanto, al Gobierno de España, a su condición de presidente de la Unión, para movilizar todas las fuerzas para que la comunidad internacional pare las hostilidades y se busque el encuentro, el entendimiento, el respeto al derecho internacional y, por lo tanto, evitar esta escalada que estamos viendo que puede ser terrible, primero para las poblaciones de ambos bandos en ese lugar del mundo, pero un riesgo serio de un conflicto que se puede regionalizar y que puede ser catastrófico. La segunda referencia está vinculada a algo que estamos viviendo con dramatismo, como casi siempre en esta etapa del año, que es la crisis migratoria que estamos sufriendo, que va a ocurrir así todos los años. Tenemos que empezar a tener claro que estamos aquí a 90 kilómetros del continente africano, un continente con graves problemas en relación a las condiciones de vida de la gente, por razones de bienestar, con razones climáticas, razones de seguridad, de guerra, de manera que tenemos que ser conscientes que somos frontera sur del Estado español y de la Unión Europea en esta zona del mundo, a 90 kilómetros de un continente que es una auténtica bomba demográfica y también de deterioro de las condiciones de vida de los que allí nacen y que una de las claves del futuro de muchas generaciones será emigrar hacia el norte. De manera que esto que estamos viviendo lo viviremos el año que viene y no hay que ser adivino, y el siguiente y dentro de 10 años y dentro de 20 años. De ahí la importancia de que se articulen políticas en la Unión, políticas en España y políticas en Canarias para atender y responder a este reto. En el ámbito de la Unión Europea, muy importante. Estamos asistiendo en la recién finalizada Cumbre de Granada a un parto a medias, que es el Pacto de Asilo y Migraciones. Un documento inconcluso, todavía sin aprobar, porque precisa de la supervisión, no del acuerdo del Consejo Europeo y también del Parlamento, en el que hay altas probabilidades que pueda ser frenado, porque hay algunos de los estados, Hungría y Polonia, que claramente lo vetan. Pero lo que estamos estudiando el documento, tenemos algunas de la gente que nos ayuda a interpretar estas cosas, analizando el detalle de ese documento, pero sí les apunto que en esa propuesta, a pesar de lo escasa y de las dudas que genera Hungría y Polonia, pues las comunidades fronterizas no tenemos una respuesta en absoluto al problema que estamos viviendo. Por supuesto, no se cita Canarias y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes que, aunque tenemos esperanzas en que ese pacto de asilo e inmigraciones tiene que mejorar y tiene que ser una de las respuestas que reclamamos de la Unión a este fenómeno estructural determinante y con, desgraciadamente, mucho futuro, no parece que se vayan a dar las respuestas que necesitamos. No hay, en definitiva y por ahora, lo que hay aquí es un intento de blindar las fronteras europeas comprando a los países limítrofes. Así de claro, utilizando dinero público de la Unión para que los países limítrofes, sin establecer ninguna condición, sin respeto a la democracia ni a los derechos humanos, contengan la inmigración al otro lado del charco. En gran medida, lo que se sostiene es esto. También
un recrudecimiento de las condiciones de asilo, dureza, reducción de las condiciones de asilo y una distribución que el que no la acepte paga 20.000 euros por el asilado que no acepte. Es decir, un problema casi de mercado, ¿no? Y desde luego nada relativo al salvamento, a proteger el área marítima que rodea el continente para tratar de evitar muertes. Por lo tanto, no estamos nada satisfechos de los datos que apunta el Pacto de Asilo y Migraciones, que está inconcluso. Dicho esto, Canarias es frontera sur de España y de Europa en esta zona del mundo. Hemos recibido, en lo que va de año, de las 25.000 personas que han llegado por vía marítima a España, casi 20.000 han llegado a Canarias. De manera que no se puede tolerar eso del olvido de la llamada Ruta Canaria. Marlaska vuelve a mirar para otro lado en relación a lo que está pasando en Canarias, como hizo en la famosa crisis que se expresó de manera dramática en el puerto de Alquiriquín. Hemos visto este fin de semana gente durmiendo en otro puerto, creo que en Los Cristianos, en Tenerife, este fin de semana anterior, y de manera que hay que exigir al Gobierno de España dimensionar de forma adecuada, por supuesto, el salvamento marítimo, la Guardia Civil y los sistemas de acogida para que respeten los derechos humanos y de manera muy especial la derivación lo antes posible al resto del Estado español y por tanto del continente europeo. Y una llamada especial, y aquí se tiene que plantar la sociedad canaria, como lo hicimos con los adultos, como ustedes bien recordarán, que fueron testigos y comunicadores de la respuesta, la rebelión de la sociedad canaria frente al intento de no trasladar a los adultos hace 2 años. Recuerdan que no se podía trasladar a los adultos porque eso era efecto llamada y gracias a la opinión pública, a las instituciones, pues a los medios de comunicación logramos que las derivaciones que eran imposibles se hicieran posibles. Bueno, esto lo tenemos que incorporar en el caso de los menores. Y para ello sí hay que cambiar las leyes, que se cambien. Haremos una propuesta con Nueva Canarias a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, a las instituciones, de promover un cambio legal para que la distribución de menores sea obligada. Primero por los menores, porque no se puede gestionar una atención digna a estas personas teniendo 3.000 chicos y chicas en los recintos casi improvisados que el Gobierno tiene que sacar adelante y que financia casi en exclusiva. Es decisivo, determinante, que la ciudadanía, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las instituciones hagamos una propuesta, un acuerdo para exigir en las Cortes Generales una distribución obligada, como se está haciendo con los adultos, en el caso de los menores, y haremos una propuesta desde Nueva Canarias por escrito al resto de partidos políticos, instituciones y, por supuesto, organizaciones no gubernamentales. Por tanto, agradezco, reconozco en nombre de mi partido el papel de la población del Hierro estos días, el papel de las instituciones del Hierro, por supuesto el extraordinariamente papel que hace Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, la Cruz Roja y el personal del Servicio Canario de Salud, haciendo auténticas virguerías para atender con la máxima dignidad, respeto y consideración humana a las personas que aquí llegan. Estamos asistiendo a un pico, a una situación de crisis que, insisto, será para siempre, será cíclica. Ese continente mantiene condiciones que obligarán a la gente a emigrar y lo que hay que garantizar es que aquí el Gobierno de España dimensione el salvamento marítimo, la Guardia Civil, por supuesto las atenciones de Cruz Roja y del propio Servicio Canario de Salud, se dimensionen los centros de acogida, derivación rápida y segura y humana y resolver el problema grave de los menores. Y la última consideración, para que hable mi compañero, es en relación a la ley de presupuesto del año 24. Sin ley de presupuesto no hay política. La ley de presupuesto es la que articula la cobertura de recursos, las prioridades de un gobierno para la gestión de los intereses que le competen. Sin ley de presupuesto es muy difícil responder a la sanidad, a la educación, a la cultura, al deporte, a la movilidad, al medio ambiente.
y estamos notando, no, estamos constatando un retraso en la tramitación de la ley. Y no vale con eso de que faltan datos. También faltaban datos el año 19. Había reglas fiscales y el año 19, sin presupuestos del Estado para el año 20, sin datos actualizados del límite de gasto no financiero para las administraciones públicas españolas. Cierto es que dieron las cantidades a cuenta. Hoy es perfectamente posible predecir, calcular los ingresos de esta comunidad, sean por el sistema de financiación, sean por los impuestos propios o cedidos. Es evidente que existen hipótesis sobre la evolución del PIB el próximo año en la Unión Europea y además es evidente que están las reglas fiscales. Se puede articular una propuesta de ley de presupuesto, pero no se han puesto de acuerdo en la primera condición, que es el límite de gasto no financiero. Les tengo que recordar que el año 19, recién llegado, 3 semanas después de constituido el gobierno, creo que el primer gobierno fue el 26 de julio, si no recuerdo mal, el 14 de agosto, aprobamos el límite de gasto no financiero, que es condición sine qua non, previa, premisa fundamental, y es el dinero con el que que está topado para el gasto público. Esto 2 meses, casi 3 meses ya de este gobierno, no lo han definido. Pero no porque no se pueda definir, que me consta que en ese departamento existen soportes profesionales y técnicos para hacer esto con un rigor extraordinario, sino porque hay una pelea entre los socios del gobierno. Ya empiezan los problemas internos entre los socios del gobierno. No se ha decidido el límite de gasto no financiero por discrepancias entre los socios del gobierno, fundamentalmente porque tienen una condición que es la rebaja fiscal. Si hay rebaja fiscal, hay recorte de servicios públicos. Y si no hay rebaja fiscal, habrán consolidado un fraude electoral. Porque la única propuesta identificable de los partidos de las derechas canarias en el proceso electoral de mayo del año en curso fue bajar el IGIC del 7 al 5. Sabían que no se podía hacer. Sabían que si lo prometían y gobernaban, o recortaban o incumplían. Y ahora están en el lío que ellos han armado. Y es si rebajan el IGIC del 7 al 5, los recortes están cantados, pero no solo en el Gobierno de Canarias, sino en cabildos y ayuntamientos. Y ahora están debatiendo qué hacen entre ambos socios sobre este elemento. Acabo diciendo que el límite de gasto no financiero no lo han fijado por discrepancias internas de los socios del Gobierno y porque tienen una errática política fiscal que de cumplirla en los términos prometidos habrá recorte y si no lo hacen habrán hecho un fraude organizado a la ciudadanía diciendo cosas que sabían que no podían cumplir. Acabo, por lo tanto, agradeciéndoles la presencia hoy aquí, como haremos cada 15 días, y mi compañero Luis apunta los contenidos del próximo pleno y luego me someto a las consideraciones que a ustedes les parezca. Gracias, Román. Bueno, me he marcado el objetivo real de intentar ser muy breve en las intervenciones, simplemente puntualizar los temas esenciales que Nueva Canarias lleva de motu propio en colaboración con otras organizaciones. La pregunta al presidente. Se abre el Parlamento, como saben siempre, en esa fiscalización al presidente del Gobierno y lo vamos a hacer para conocer qué nivel de intervención, qué nivel de acciones, de iniciativas está promoviendo el Gobierno de Canarias en relación a ese avance en la intención del Reino de Marruecos para profundizar, para acelerar las prospecciones y, por tanto, con posterioridad, si fueran positivas, la extracción de petróleo cerca de nuestras costas. Somos conscientes de que no es una competencia, obviamente, directa del Gobierno de Canarias, como no lo son muchas cosas, pero sí que, obviamente, afectará a esta tierra de llevarse a cabo. Y, por tanto, el Gobierno de Canarias debe de tomar decisiones, debe de intentar inquirir toda la información posible, debe de intentar condicionar a España, que dice que tiene unas relaciones excepcionales con Marruecos, además en unas aguas que siguen a día de hoy sin estar delimitadas y, por tanto, ese es un argumento desde el punto de vista jurídico en atención a la ley, digamos, a la normativa en materia de espacios marítimos e incluso en la relación entre la Unión Europea y Marruecos como socio preferencial, que creemos que no puede ser exclusivamente ceder las competencias, los recursos 1000 millonarios que en ocasiones se dan,
para controlar la migración en ocasiones, sabiendo que es un reino, es un Estado que no respeta los derechos humanos ni con su propia población, cuanto menos lo harán con las personas migrantes, pero lo mismo con el nivel de exigencias a la baja, por ejemplo, en materia pesquera o en materia agrícola, a diferencia de lo que se le exige a los agricultores y pescadores de nuestra tierra, y ahora en materia energética con este nuevo escenario. Por tanto, esa será la pregunta al presidente del Gobierno. Vamos a preguntar también al consejero de Puertos y Obras Públicas del Gobierno de Canarias cuál es la opinión del Gobierno en esas declaraciones que hemos escuchado al presidente de la Autoridad Portuaria de impulsar nuevamente el puerto de Fonsalía. Nos preocupa porque en apenas, no llega a 100 días, estamos viendo la catarsis desarrollista de este Gobierno. El afán, por cierto, por parte del consejero de Transición Ecológica en impulsar Cuna del Alma, no el de turismo, no el de obras públicas, no el de economía, sino el de transición ecológica. Y ahora vemos cómo se intenta recuperar un proyecto que ya la legislatura pasada, por cierto, con el apoyo también de Coalición Canaria, quedó aparcado. Puertos ineficientes que también suponían en aquel momento la salvación de la economía de la isla de Tenerife, como el de Granadilla, a pocos kilómetros, la necesidad de recuperar y de mejorar la conectividad del puerto de los Cristianos, pues obviamente cobran más prioridad frente a un nuevo puerto que una vez más parece que va a ser la salvación a todos los problemas de una isla que declara emergencia energética, un problema enorme con los atascos, con un problema sustancial también en materia hídrica e hidráulica y en cierta medida con todo este escenario. Sin embargo, vemos las contradicciones permanentes hacia más desarrollismo y, por tanto, hacia un modelo que va a incidir más precisamente en agravar estas crisis, estas emergencias sobre las que antes hablábamos. Y luego presentamos dos proposiciones no de ley. Una con el Partido Socialista, exigiendo a este Gobierno el compromiso del cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, de alcanzar el 5% de inversión del Producto Interior Bruto en esta materia, en el ámbito educativo, en 2 años. Somos conscientes de que esto no se va a poder hacer este año, pero sí en una senda marcada entre los presupuestos del 2024 y 2025. Somos conscientes de que es un esfuerzo presupuestario importante, en la misma línea que el Gobierno anterior lo hizo. Cuando llegamos al Gobierno nos encontrábamos que el objetivo para alcanzar el 5% estaba más lejos que cuando se había aprobado la Ley Canaria de Educación. Es decir, que el Gobierno en la etapa de Clavijo no solamente avanzó y hubo una convergencia hacia el 5%, sino que se retrocedió. Y desde ahí hasta colocarlo, afortunadamente en este momento, ya en una senda que sí hace posible, con un compromiso presupuestario, con una apuesta decidida por la educación pública, alcanzar ese 5%. Lo que es evidente es que bajando impuestos para los ricos, que detraen 80 millones de euros de inversión en servicios públicos, como el impuesto de sucesiones o donaciones, o con esa anunciada rebaja fiscal del 7 al 5%, estas cosas no se van a lograr. Y por otro lado, presentamos una proposición no de ley, esta silla propia de Nueva Canarias, dirigida a reforzar la salud mental en el sistema sanitario canario, de manera específica en 2 islas, en 2 centros hospitalarios, el Hospital Dr. Molina Orosa en Lanzarote y el Hospital también de Fuerteventura, creando 2 subunidades de salud mental en los servicios de urgencia. Las atenciones en los últimos años dedicadas al ámbito de la salud mental se han ido incrementando a nivel general, pero de manera muy específica en los servicios de urgencia de los hospitales generales, y es fundamental que esté dimensionado, que haya una respuesta de profesionales capacitados en esa materia. Hacemos luego una última llamamiento también a la Consejería a estudiar la necesidad en un momento determinado de extender no solamente a estos 2 hospitales, Lanzarote y Fuerteventura, sino al resto de islas no capitalinas si se entendiera que fuera necesario. Se han dimensionado estos servicios ya en algunos hospitales de las islas capitalinas, el doctor Negrín con un servicio muy potente, y lo que se intenta es trasladar esta realidad a otras islas. Y luego hay una iniciativa, esta de todos los grupos parlamentarios, Nueva Canarias también, una proposición no de ley, donde lo que se plantea es que el colectivo de procuradores y del ámbito de la Procuraduría en el ámbito de la justicia canaria pueda acceder de manera clara también al sistema de protección social que cualquier trabajador autónomo tiene
en el Estado español y no solamente a través de las mutualidades. Va a ser esencial que ese ámbito para abogados y procuradores en el ámbito de Canarias y del conjunto del Estado español se pueda hacer, y en esto hay unanimidad por parte de todos los grupos. Por tanto, estas son las 5 iniciativas, algunas de carácter más político, otras más dentro de la coyuntura que estamos viviendo en los últimos días, pero todas ellas de actualidad y, por tanto, van a ser las referencias que Nueva Canarias va a llevar a esta sesión parlamentaria. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? Sí. Sí, sí. Sí. No, lo que hubo en la anterior legislatura fue una apuesta de buena voluntad. Hubo encuentros en la conferencia sectorial vinculada a la protección y a los derechos sociales de permitir traslados voluntarios. Y es cierto que en este año y medio, 2 años, se han podido trasladar en torno a 300 menores. Pero esto no vale. Ahora tiene 3.000 menores Canarias y no puede ser. Por cierto, ahí volvemos a decir una cuestión. Hay cuestiones en las que nosotros siempre estaremos del lado de las instituciones. La Nueva Canarias se pone del lado del Gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos, de las ONG, para acumular fuerza para defender, primero, un trato humanitario y justo al fenómeno migratorio y, en segundo lugar, compartir responsabilidades en la gestión de este difícil asunto. Y en el tema de menores no ha funcionado la voluntariedad de los traslados, no ha funcionado. Y como no ha funcionado, esto no puede ser voluntario. Ahí se está diciendo, oye, ahora que el PP gobierna en 12 comunidades y como el PP también gobierna aquí, pues que hable con sus colegas a ver si aceptan que se trasladen menores. Esto no va a funcionar. Tiene que cambiarse la ley. Tiene que buscarse un mecanismo que dé cobertura a una distribución justa, razonable, proporcional, pero fundamentalmente para atender bien a estas personas. No se puede atender bien a 3.000 personas recién llegadas, hombres, niños y niñas, en unas condiciones dignas. Y por lo tanto esto se tiene que repartir y tiene que haber una norma que lo obligue. Le voy a decir un tema, es decir, que está en estos momentos en el debate. Si puede haber una ley de amnistía, ¿cómo no puede haber una ley para distribuir los menores entre las comunidades autónomas? Hay margen para cambiar la ley, para buscar un mecanismo reglado, para atender a estas personas de forma equitativa. Ni Ceuta, ni Melilla, ni Andalucía, ni nosotros, si tuviéramos el 80% de los menores, tenemos por qué gestionar la atención a estos niños y niñas en solitario, que se distribuya entre las comunidades del Estado en función de su peso demográfico, económico, con las fórmulas que se arbitren. Y en ese sentido, porque es que esto va a seguir, es muy importante este asunto. Si esto fuera por una vez, bueno, pues al final todo el mundo con buena voluntad, como se está demostrando en el Hierro, puede escapar un año. Pero es que el año que viene volverá a haber un pico entre septiembre y enero de miles y miles de personas que vendrán del continente africano. No les quepa la menor duda, pero no hay que ser adivino para concluir esto. Por lo tanto, lo que pedimos es un cambio normativo que posibilite una distribución reglada, segura, garantista, para que la atención a los menores sea compartida por el conjunto de las comunidades autónomas del Estado. ¿Alguna cuestión más? Si no, pues agradecerles la presencia y se pueden quedar aquí todo el día si quieren. Gracias.